Vamos a ser sinceros, tu mamá no encaja aquí. Lo dijo con una sonrisa como si brindara, su copa de vino en la mano, la voz clara y fuerte, para que toda la mesa la oyera. Por un segundo nadie se movió. Las risas se congelaron. Los tenedores quedaron suspendidos. Mi hijo Teodoro se quedó tieso a medio camino del pan. Yo no dije nada, solo miré la mesa. Todas las copas estaban llenas, menos la mía. Había llegado 20 minutos antes con una rosca que me habían dicho que no llevara. Citlali, mi nuera, abrió la puerta sin mirarme a los ojos y soltó: «¡Ah! ¿Trajiste algo?». Lo dijo como si le hubiera dejado una bolsa de ropa sucia, no un postre. Adentro todo estaba impecable. La mesa con platos de borde dorado, velas bajas, parpadeando, olor a mole y romero. Mucho esfuerzo. Ninguno mío, ninguno para mí. Apenas saqué mi silla, me di cuenta nadie se había acordado de servirme agua. Había una jarra cerca, pero nadie la tocó. Yo pude haberlo hecho claro, pero esperé, no más para ver. A mi alrededor, las copas brillaban. Vino blanco, agua mineral, tragos con limón en espiral. Todo servido por manos que pasaron de largo por mí. La mamá de Citlali, Azucena, estaba sentada a la cabecera, como si la casa fuera suya. Alta compuesta, vestida de algo caro. Hablaba con ese tono que llena el cuarto, aunque nadie le preste atención. Cada comentario venía con crítica a las vacaciones, las casas qué niños entraron, a qué escuelas. Me miraba como si yo fuera un error en la lista de invitados. Y entonces lo soltó. Esa frase: «Tu mamá no encaja aquí». Teodoro no la corrigió. Citlali ni se inmutó. Alguien carraspeó. Otro levantó el tenedor. Yo mantuve las manos cruzadas en el regazo y respiré despacio por la nariz. Me dije: no aquí, no así. Pero sentí algo que se movió en el pecho, callado y definitivo. Y fue cuando me acordé del sobre que todavía traía en la bolsa. Nadie dijo nada. Teodoro miraba su plato como si quisiera que lo tragara. Citlali se quedó quieta con la sonrisa congelada como anfitriona a media función. Los demás, los de su lado, volteaban la cara educadamente, fingiendo no haber oído, aunque lo habían dicho clarito, como titular de periódico. Yo me mantuve erguida con la mirada baja, no por vergüenza, por cálculo. Cada cosa en esa mesa la reconocía. Yo le había mandado dinero a Teodoro. Para el juego de comedor, cuando se mudaron, me dijo que el viejo tambaleaba mucho para visitas. Las lámparas colgantes las ayudé a pagar cuando el trabajo de Citlali se cayó. Las copas de vino eran de una lista que yo compré calladita en su primer año de casados. 12 completas. Yo sonreía cuando hacía cada pedido. Estaba orgullosa de que tuvieran un hogar que se viera estable, seguro. No sabía que estaba amueblando un lugar donde me tratarían como mancha. Tomé el tenedor despacio, como cuando uno trata de no llorar o de no romper algo. Masticé, asentí a un comentario que no oí y sentí la bolsa apretada contra mi cadera. El sobre seguía ahí. Lo había traído porque Teodoro me lo pidió papeles de seguros y servicios que no entendía. «Mamá, tú le entiendes mejor a esto», me dijo rascándose la nuca como cuando se le olvidaba la tarea. Ni lo había abierto. Pensaba revisarlos, después del postre dar unos consejos, dejarlos en la mesa con una nota. No pensaba usarlos. Pero ahora, ese sobre se sentía como otra cosa, no munición, no venganza, solo verdad. Verdad que había tenido guardada demasiado tiempo. No lo saqué todavía, solo dejé que mis dedos descansaran en el cierre de la bolsa. Y luego me disculpé, fui al baño de visitas y eché el seguro. Eché el seguro y apoyé las manos en el lavabo esperando que la respiración se calmara. El espejo me mostró tal como me sentía, contenida, no rota. Metí la mano en la bolsa y saqué el sobre, lo alicé una vez antes de abrirlo como si eso suavizara lo que venía. La primera hoja era el contrato de la casa.
Mi nombre, arriba clarito e inconfundible. No aval, no contacto de emergencia. Arrendataria principal. Pasé la hoja. El crédito del coche venía después. Mi historial, mi firma. Cada pago mensual saliendo de mi cuenta. Me acordé de Teodoro, diciendo que era temporal hasta que las cosas se arreglaran. Las cosas siempre parecían estarse arreglando, pero nunca se arreglaban. Luego los recibos de luz, agua, internet. Cada uno con el mismo detalle. Callado, débito automático, mi banco, mi responsabilidad. Me senté en el borde de la tina, los papeles en el regazo. No los había traído para probar nada, no para defenderme. Los traje porque mi hijo pidió ayuda, y ayudarlo había sido mi modo por tanto tiempo que ya ni lo cuestionaba. Pero algo cambió esa noche. No el insulto, eso fue solo la superficie, sino cómo cayó y se quedó como nadie se movió a corregirlo. Esa fue la raya, la que cruzaron sin pensarlo. Doblé los papeles con cuidado, más lento esta vez. Precisa, no enojada, solo exacta. Los metí de nuevo en el sobre, lo guardé en la bolsa y me lavé las manos, como si fuera a volver a cualquier cena normal. Cuando abrí la puerta, la risa se derramó por el pasillo. La voz de Azucena subía por encima de todas, contando una anécdota que hacía que todos se inclinaran. El aire olía cálido y familiar, como si nada hubiera pasado. Volví a la mesa, el peso del sobre firme contra mi costado, sabiendo que iba a sentarme diferente. Me senté callada, puse la bolsa en el regazo y esperé una pausa. No tardó. Azucena estaba en medio de una historia de cata de vinos, en algún lugar fancy, cuando metí la mano en la bolsa y saqué el sobre. Lo puse frente a mí, abrí la solapa y extendí los papeles uno por uno en la mesa. Contrato, crédito, servicios. No miré a nadie. No los empujé. No carraspeé. Solo alicé las hojas con el canto de la mano. La risa se cortó. Los sentía mirándome todos. Azucena se inclinó un poco, la sonrisa apretada. Citlali dejó el tenedor, el color se le iba de la cara. Teodoro miró los papeles como si ardieran. No alcé la voz. No cambié el tono. Hablé como quien da indicaciones. El contrato de esta casa está a mi nombre, dije. El coche también. El crédito está a mi nombre. Lo he pagado cada mes. ¿Y los servicios salen de mi cuenta? Citlali parpadeó. Teodoro abrió la boca y la cerró. Azucena levantó un poco la barbilla, pero las manos se le quedaron quietas. No expliqué. No pedí perdón. No busqué miradas. Solo dejé que la verdad se quedara ahí, como el silencio se había quedado toda la noche innegable y cargada de sentido. Nadie tocó los papeles. Nadie tomó una copa. No era para hoy, dije bajito. Pero ya que estamos siendo sinceros sobre quién encaja, ¿dónde pensé que ayudaría a aclarar? Lo único que se oyó fue una cuchara cayendo en un plato al fondo de la mesa. Teodoro me miró como si se hubiera olvidado de quién era, o como si apenas estuviera recordando. Doblé los papeles, los metí en el sobre, lo guardé en la bolsa y puse las manos suaves sobre la mesa. No me quedó mucho, agregué. Solo quería poner unas cosas en claro. Y me volví hacia Citlali. La voz de Azucena cortó el aire filosa y quebradiza. ¿Es cierto? No me miró cuando lo preguntó, los ojos fijos en Citlali, y por primera vez esa noche su postura cambió, ya no regia, ya no divertida, solo fría, exigente. Los labios de Citlali se abrieron. No levantó la vista. La voz apenas cruzó la mesa. Sí, esa palabra soltó algo. La silla de Azucena rechinó cuando se enderezó la cara torcida, no de incredulidad, sino de ofensa. No estaba impactada por la mentira, estaba impactada por no haber sido parte de ella. ¿Me dejaste sentada aquí?, siseó a Citlali, presumiendo de clase y decencia mientras la mamá de tu marido paga la renta, el coche. Las cuentas, Citlali. Intentó responder, pero la voz se le atoró. Azucena no esperó.
Esto es humillante. ¿Lo entiendes? Esto está por debajo de nuestro apellido. ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo dejaste que ella me lanzó una mirada tenga este poder? Yo no me moví, no hablé. Me quedé con las manos cruzadas en el regazo y escuché. Pensé que se sentiría bien este giro, este desmoronamiento, pero no. No había gusto en ver a alguien ahogarse en lo que antes me habían servido. Solo quietud. Azucena siguió. Cada palabra que le tiraba a su hija caía como cachetada irresponsable, vergonzoso, inaceptable. Hablaba como si Citlali hubiera traído vergüenza a la sangre, como si yo fuera un escándalo que borrar en vez de la mujer que había mantenido sus vidas a flote. Me quedé callada. No estaba ahí por revancha, estaba por la realidad. Citlali se quedó helada, los ojos brillosos. Teodoro le alcanzó la mano, pero ella la retiró. Azucena se paró de golpe, tiró la servilleta al plato y volteó su furia contra Teodoro. «Tú permitiste esto», le espetó. «Tú la dejaste hacernos esto». Miré a mi hijo por primera vez desde que hablé. No le contestó a ella. Seguía mirándome a mí. Esa noche no dormí mucho, pero no estaba inquieta, solo despierta. Despierta como cuando algo viejo por fin se rompe y el silencio se vuelve más filoso que el dolor. A las 9 de la mañana ya estaba sentada frente a una muchacha joven en el banco, su placa bien centrada en el escritorio. La voz suave, profesional, pero no fría. Me preguntó en qué podía ayudarme y le dije clarito. Quiero revisar todos mis débitos automáticos, todos los que van a la dirección de ese contrato. Asintió, tecleó. Le di mi identificación y la vi desplazarse. Ahí estaban renta, luz, agua, internet, pago del coche. Mes tras mes, sin fallos, sin preguntas. Tomé notas mientras hablaba. Fechas, montos, cuáles se podían pausar, cuáles necesitaban aviso por escrito. No pedí excepciones, pedí claridad. Al final de la hora tenía una carpeta llena de impresiones y una marca de pluma en cada cosa que iba a terminar. De ahí caminé 2 cuadras a un despacho jurídico tranquilo que me recomendó una amiga. Nada de lobby de mármol, nada de sillones de piel, solo un señor mayor, con ojos firmes y mangas remangadas. No empezó con saludos. Empezó con la pregunta que importaba. ¿Qué quiere proteger? No dudé. A mí dije. Y a mi hijo, en ese orden. Asintió una vez y abrió una carpeta. Hablamos de todo el contrato, el crédito, las cuentas a mi nombre. Me explicó qué se podía reestructurar, cómo documentar el apoyo que ya había dado y cómo poner una fecha clara de término. 30 días. Les daría eso. 1 mes para ajustarse, no por culpa, por orden. Un traspaso, no un rompimiento. Empezamos los papeles. Firmé el primero, luego el segundo. Al tercero, sentí que algo se aflojaba en el pecho. No me iba enojada. Iba hacia mi propio nombre, en mis términos. Tocó justo después de la cena. No mensaje, no llamada, solo el golpe de nudillos en mi puerta, como cuando se le olvidaba la llave en la prepa. Abrí y ahí estaba. Todavía con la ropa de trabajo, chamarra doblada, en el brazo, pelo demasiado peinado, como si se lo hubiera acomodado 2 veces en el camino. Lo dejé pasar sin decir nada. Se sentó en la mesa de la cocina, donde ya tenía la carpeta. Mamá empezó perdón. No me miró al decirlo. Los ojos iban de la taza de té que le había servido al borde de la mesa a la carpeta que pesaba ahí. Pero, por favor, no hagas esto más pesado de lo que ya está. Mis manos quietas, no parpadeé. La familia de Citlali están bajo mucha presión ahorita. Mi suegra no lo dijo así, pero se entendía, no lo dijo con mala intención. Ella nomás dice cosas. Eso es todo. Me incliné y abrí la carpeta, despacio, para que tuviera que verlo. Esto no es de presiones, dije. Es de proporciones. Me miró entonces. Di más de lo que debía. No solo dinero, tiempo, espacio, silencio. No me interrumpió.
Los dejé crecer en un jardín que regué con todo lo que tenía. Y no pedí crédito. Pedí decencia. Se le apretó la mandíbula. Les doy 30 días. Después el contrato y el coche ya no son míos para cargar. Lo puse por escrito. No van a tener que adivinar. Tragó. ¿Y si no podemos de una van a tener que decidir qué pesa más, la comodidad o la verdad? Asintió despacio, como quien ya no tiene espacio para discutir. No quiero perderte, dijo bajito. No me vas a perder, dije, a menos que sigas pidiéndome que desaparezca. No tuvo respuesta para eso. Nos quedamos en silencio hasta que él alcanzó la carpeta. Deslicé los papeles hacia él y los volteé para que viera las fechas. No resumí, no suavicé el lenguaje. Dejé que el papel hiciera lo que mejor sabe ser exacto. Tienen hasta el 1, dije. Después es de ustedes. Leyó despacio los labios, se movieron una vez y pararon. No discutió, no pidió prórroga. Solo asintió como quien entiende por fin que hay una raya y no se mueve. Yo lo arreglo, dijo. Lo sé, contesté. Y lo decía en serio. Se fue poco después, sin abrazo, sin despedida dramática, solo el cierre suave de la puerta que se sintió más como pausa que como final. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró mientras hacía café. Mensaje de Citlali. Por favor, no desestabilices a la familia. Lo leí 2 veces. Las palabras cuidadosas, casi educadas como petición por intermediario. Sin perdón, sin reconocer lo dicho en la mesa. Solo la idea de que la estabilidad dependía de mi silencio. Dejé el teléfono, terminé de servir el café y lo volví a tomar. No estoy desestabilizando nada, escribí. Estoy quitando mi nombre de lo que no lo valora. No agregué más, ni explicación, ni invitación a contestar. La respuesta llegó 1 hora después, luego otra, más larga, más emotiva. No las abrí. Ya había dicho lo que tenía que decir y por primera vez en mucho tiempo no sentía ganas de manejar como caía. Esa tarde ordené la carpeta otra vez. Copias en una sección, originales en otra, fechas resaltadas, todo listo. No estaba enojada, tampoco aliviada. Me sentía firme como estructura que por fin inspeccionaron y salió sólida. Cuando el 1 del mes se acercó en el calendario, lo subrayé una vez y cerré el cuaderno, sabiendo que el siguiente paso no necesitaría otra plática. Entré al banco el lunes por la mañana, sin dudar, sin nervios de agarrar carpeta como la vez anterior. Solo instrucción clara: cancelar los pagos automáticos. El contrato, el coche, los servicios. Cada vez que el asesor preguntaba, ¿estás segura?, decía sí. Para el mediodía estaba hecho. Esa misma noche sonó el teléfono. Era Teodoro. Está furiosa, dijo. Mi suegra dice que esto es una vergüenza, que has avergonzado a la familia. Dejé que las palabras flotaran pesadas y desesperadas, como si quisiera que yo le pusiera un colchón blando. En vez de eso, contesté, que sienta la vergüenza entonces. Yo ya la sentí bastante por los dos. Se quedó callado. Oí su respiración trabarse como si quisiera decir más, pero ya no supiera de qué lado ponerse. No pregunté si iban a estar bien. No pregunté si Citlali estaba molesta o si ya habían visto cómo pagar lo nuevo, porque la verdad era que se iban a ajustar. Tal vez no de inmediato. Tal vez no fácil, pero se ajustarían, solo que ya no sobre mi espalda. Pasé el resto de la tarde haciendo sopa y escuchando las noticias locales, sin lágrimas, sin ganas de repasar nada en la cabeza. Al anochecer, la tensión en los hombros se había vuelto otra cosa espacio, no vacío, solo abierto. A las 9:14 llegó otro mensaje. De Teodoro esta vez. Tal vez tengamos que mudarnos. Miré las palabras un rato largo, y entonces, por primera vez en años, no me sentí responsable. Que se muden, que lo resuelvan, que todo se caiga
si estaba construido sobre la ilusión de que yo era invisible, porque ya estaba harta de ser el pilar que sostiene una casa que ni siquiera me ofreció asiento en la mesa. El domingo por la mañana llegó callado, sin toquidos, sin vibrar, sin mensaje pidiendo despensa o cuidar a los niños o puedes pasar rapidito, solo yo, mis chanclas en el piso frío, mi propia cocina. Preparé el café despacio, dejando que el calor llenara el cuarto. Sin prisa, sin segunda taza esperando. Solo la mía. La casa estaba quieta. No el silencio que viene después de pleito, sino el que se abre ancho y te deja respirar sin andar de puntillas. Puse la mesa, aunque fuera solo para mí. La limpié. Cambié el agua del florero. Arreglé las margaritas blancas que me compré el día anterior en la tiendita de la esquina. No eran de lujo, solo algo que agarré mientras hacía mandado. Pero eran mías, elegidas no regaladas por culpa o por deber. Serví el café, me senté y abrí mi agenda, la misma que usaba para anotar las fechas de renta de Teodoro, los pagos del coche de Citlali, los eventos de la escuela de los niños, recordatorios de regalos para fiestas que se les olvidaban. Pasé a la fecha de hoy y miré el espacio en blanco debajo. Antes se llenaba, yo lo llenaba, con cosas que no me tocaban cargar. Destapé la pluma y escribí 3 palabras limpias, firmes, sin temblor. No su carga. Dejé que las palabras se quedaran ahí permanentes ahora. No sabía qué vendría después, si Teodoro vendría a visitar, si Citlali algún día me miraría a los ojos. No sabía si pagarían la renta o si el coche ya no estaría la próxima semana. Pero sabía que ya no era mío. El silencio alrededor no estaba vacío, estaba ganado. Y por fin entendí que ser necesitada no es lo mismo que ser querida.